Yo tengo el privilegio de que yo me enfermé joven. Yo no sé vivir sin dolor. Y hoy vamos a hablar de cómo vivir esa vida que queda después de un trauma muy grande. Hay pérdidas que no se ven, pero que lo cambian todo. Cuando la salud cambia, cambia tu vida, tu cuerpo, tu rutina, y eso también es duelo. No hay que huir del sufrimiento. Yo creo que nadie nos prepara. Puedes perder el rumbo de la vida. Y cómo aprender a superar ese tipo de situaciones. Para ello contaremos con una especialista que ayuda a muchísimas personas. Ayudáis a la gente a encontrarle un nuevo sentido. Yo he aprendido muchísimo de la gente con la que he trabajado. Hoy nos acompaña Mónica Perdomo, doctora en odontología y especialista en logoterapia, vinculada a la Asociación Víctor Frankl en Valencia. Allí coordina un taller de acompañamiento para personas que atraviesan la pérdida de la salud. Ha vivido la pérdida absoluta. Decidir con qué actitud se enfrenta a esa nueva situación. Tienen una venda en los ojos que es el dolor. Prepararse para acompañar y estar a la altura. Las personas que acompañan también tienen un duelo. El paciente también va a conseguir más si lo que le acompaña es de mayor calidad. Los duelos pueden llegar a ser devastadores. Con ella vamos a hablar de cómo sostener el dolor y volver a encontrar dirección cuando la vida no es como esperábamos. Alejar un poco el problema, ¿no? Que tengan una visión más global de la situación. El sufrimiento no tiene por qué estar en tu vida. El escuchar, el entender, el ponerse en su lugar ayuda muchísimo. Hoy estamos con un episodio que me hace muchísima ilusión y es que vamos a hablar con Mónica, que es una especialista sanitaria, odontóloga, doctora en odontología, pero que además es voluntaria de una asociación que se llama la Asociación Víctor Frankl y que tiene sede aquí en Valencia y que ayuda a un montón de pacientes que han sufrido una pérdida muy importante en su vida, que sufren un duelo, que pierden pues, un ser querido, que pierden su calidad de vida por una enfermedad y a los cuales pues, ayudan desde diferentes tipos de iniciativas. Quiero dar la bienvenida a Mónica y agradecerle por acompañarnos hoy aquí en Piratas del Dolor y hacernos partícipes de esta iniciativa tan importante que lleváis a cabo desde la asociación. Muchísimas gracias a ti por invitarnos y gracias a la asociación por escogerme como portavoz para venir aquí a tu podcast, a ver qué podemos sacar de esto. La verdad es que creo que muchísimo. Yo sabía de Víctor Frankl, pero a través de un paciente al que aprecio muchísimo, la verdad es que fue el punto de querer haceros partícipes de esto y la verdad es que os agradezco en el alma que estéis aquí. Y bueno, sin más, me gustaría que nos introdujeras quién era la persona que trajo todo esto, que es Víctor Frankl. Bueno, Víctor Frankl yo lo conozco por la asociación. Es un psiquiatra vienés que es superviviente de campos de concentración nazi y escribió un libro que se llama, bueno, uno no, ha escrito muchos, pero hay uno en donde cuenta su historia de los campos de concentración, que es El hombre en busca del sentido. Y pues eso, él llegó a los campos de concentración con un documento, con un manuscrito que era parte de su vida, de su trabajo como psiquiatra, y lo perdió. No solamente perdió eso, perdió la ropa, perdió todo lo que llevaba y aparte toda su familia. Y pues eso marcó su vida de una forma trascendental y de ahí nace pues, la filosofía de la logoterapia, la parte de la psicología con la que trabaja la asociación. Al final es una reflexión que él traslada en ese manuscrito, en el libro que escribió, es la búsqueda del sentido, ¿no? Así es, la búsqueda del sentido personal, individual de cada uno, que puede perderse, puedes perder el rumbo de la vida, puedes pensar que todo ya no tiene ningún sentido tu vida cuando pierdes a un familiar, cuando pierdes la salud, cuando pierdes un trabajo, una pareja, cualquier duelo puede arrancarte esa sensación de camino, ¿no? Que tienes en tu vida. Y eso, a partir de las enseñanzas de Víctor Frankl, trabajamos con ello y podemos echarles una mano en que lo recuperen. Sobre todo lo que él manifestaba, ¿no? Era la capacidad de decidir en última instancia, incluso ante cualquier pérdida, y esto ha sido llevado al cine en muchas ocasiones, que incluso en situaciones trágicas,
brutales en la vida, el ser humano tiene la capacidad de decidir con qué actitud se enfrenta a esa nueva situación, ¿no? Y ese es el punto a través del cual vertebra todas las enseñanzas que se incluyen en la logoterapia, ¿no? Es así, su gran frase, su frase famosa de te pueden arrebatar absolutamente todo al ser humano, menos su capacidad de decidir cómo enfrentarse o cómo reaccionar o cómo responder a una situación específica en su vida, ¿no? Yo no puedo cambiar las circunstancias de mi vida, pero puedo decidir y elegir cómo, a partir de ese momento, de ese diagnóstico, de esa pérdida, de esa muerte, de ese despido, cómo voy a enfrentarme a esa situación nueva que para mí es devastadora, ¿no? En ese momento. Entonces él, claro, evidentemente tiene todo el derecho, ¿no? de decir y de hablar sobre ese tema, porque ha vivido la pérdida absoluta, ¿no? Que es la vida en un campo de concentración nazi. La verdad es que entiendo que las personas que nos vean y que no sepan un poquito más de los talleres, de cómo aterrizáis esto, suena muy bonito, pero ¿cómo conseguís que cale el mensaje? ¿Cómo conseguís aproximarlo desde vuestras iniciativas? Te hablo de mi experiencia personal. Yo entré a la Asociación Viktor Frankl como paciente, como persona que buscaba conocer más sobre eso, ¿no? Estaba en ese momento. Y te digo que es un ejemplo importante porque una de las cosas que trabajamos dentro de la asociación con las personas que vienen es una resignificación de lo que es su vida en ese momento, ¿no? Y yo en ese momento justo, cuando entré a la asociación, estaba buscando echar una mano a otras personas como yo, que viven con dolor crónico. Yo vivo con 2 enfermedades autoinmunes que cursan con dolor crónico, y eso me ha llevado a mi aprendizaje y tal, me ha llevado a abrirme, ¿no? A estas personas. Y yo llegué allí buscando apoyo y aparte buscando echar una mano, ser voluntaria con estas personas. Entonces, digo que mi ejemplo funciona en este sentido porque es parte de la filosofía con la que trabajamos en la asociación. Dar un camino, ¿no? Buscar ese camino, o ayudar o enseñar a esa persona, o acompañarla, mejor dicho, a que encuentre esa posibilidad que le ayude a ver un poco de luz en ese camino de sombras, ¿no? Entonces, en la asociación pues tenemos talleres, tenemos acompañamiento 1 a 1 con psicólogos que se dedican a la logoterapia específicamente. Los talleres los hacemos la mayoría voluntarios que hemos vivido situaciones de duelo en sus diferentes formas de presentación, y de esa manera hemos pues eso, acompañado a bastante gente. Ya tiene muchos años la asociación. Porque entiendo que vertebráis vuestra aproximación desde el punto de vista de un duelo, una situación que impronta en la vida de las personas, ya sea por la pérdida de un familiar, en ocasiones, imagino, claro. También el duelo por la pérdida de una vida, ¿no? Que esto yo creo que nadie nos prepara en ocasiones a las desgracias que a veces nos impronta la vida. En algún episodio hemos hablado del regional complejo, hemos hablado del dolor oncológico. Bueno, esto cambia a veces a las personas y hay que saber luego resetear, ¿no? Esa labor creo que también es importante, y lo vertebráis a través de diferentes talleres en los cuales pues ayudáis a la gente a encontrarle un nuevo sentido, que a veces es acompañar a otra gente, ayudar, a veces es hacer actividades diferentes, ¿no? ¿Cómo lo aproximáis? ¿Solo es desde el punto de vista de conseguir ayudar a otros o lo canalizáis en ocasiones por otras vías? Bueno, la idea en este caso es acompañar y ayudar en la situación en la que ese paciente se encuentre, ¿no? O esa persona se encuentre, porque nosotros los voluntarios trabajamos con personas, con seres humanos, no es como en la consulta que trabajo con pacientes, aquí trabajo con personas. Entonces, pues ellos pasan, cuando la persona llega o tiene idea de que está buscando algo, ¿no? Esas personas que se ponen en internet, en este gran universo de búsqueda, ¿no? Y encuentran la asociación y llaman por teléfono porque les llama la atención o alguien se los recomienda, pues se hace una entrevista y en esa entrevista sabemos si esa persona cuánto tiempo lleva en el duelo, ¿vale?
Entonces, dependiendo de lo que esa persona exprese, pues se le puede dar una opción u otra opción. Siempre, siempre, siempre con la idea de que esa persona vuelva a encontrar una luz, ¿no?, en el camino que para ella en ese momento es realmente oscuro. Y algunos talleres son más vivenciales, algunos talleres son más solo de conversación, solo de acompañamiento. Siempre hay un moderador o una persona que guía el taller que tiene experiencia en acompañamiento ya durante mucho tiempo. A nosotros nos forman en la asociación, en logoterapia, hacen formaciones para voluntarios constantemente a los que tenemos que asistir para poder seguir estando dentro de la asociación. Y en esas formaciones nos dan herramientas para trabajar con estas personas. Entonces, algunos talleres son más vivenciales, otros son más específicos, como por ejemplo el de mindfulness. Hay un taller de meditación y mindfulness que ayuda a mucha gente porque les das una herramienta potente para poder el día siguiente volver a abrir los ojos y volver a vestirse y volver a salir, porque los duelos pueden llegar a ser devastadores. Hola, buenas tardes. Estoy aquí para daros un mensaje muy importante. Como sabéis, el contenido de hoy es un contenido meramente divulgativo, es educativo. Con este tipo de podcast lo que buscamos es acercar temas que nos parecen importantes desde el punto de vista de salud y que concurren con dolor crónico. El contenido de estos episodios busca informar, pero no sustituir una visita médica por un profesional de la salud. Es importantísimo que si encontráis alguno de estos síntomas que veis en nuestros episodios o consideráis que algo de lo que contamos puede afectaros, acudáis a un profesional de confianza, a un médico especialista en tratamiento del dolor o en otro tipo de especialidad que os pueda guiar y os pueda dar un servicio individualizado para vuestro caso. Y sin más, seguimos con el episodio de hoy. Muchas gracias. Y así de manera práctica para poder que la gente lo pueda entender, cómo sería la iniciativa o cómo es el viaje en el que acompañéis al paciente, bueno, al ser humano en este caso, en su recorrido hasta encontrar ese sentido, ¿no?, y ese cambio de actitud o modulación de la actitud ante el duelo. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo aproximáis? Pues a ver, hablo de la experiencia de mi taller, el taller que yo modero, que es el taller de la pérdida, el duelo por la pérdida de la salud. Al principio ese taller se llamaba el taller de dolor crónico y era solamente para personas con dolor crónico, pero empezaron a venir personas que no vivían solo con dolor, sino que aparte les habían dado un diagnóstico hacía muy poco tiempo. Y pues simplemente empezamos, a mí me dan, la persona que está en recepción hace una entrevista a las personas que están interesadas en entrar en el taller y esas personas tienen que tener ya por lo menos 2 o 3 meses de haber entrado en ese duelo, porque el inicio es muy complicado y nosotros somos voluntarios, no somos pues, profesionales, psicólogos, psiquiatras, para trabajar con casos más complejos. Sin embargo, nos encontramos dentro de los talleres personas que tienen sobre todo muchísimo enfado, muchísima rabia. Recuerdo una persona que estaba peleada con toda su familia porque constantemente le hacían sentir que estaba exagerando en su situación. Entonces, el primer día de taller lo que hacemos es conocerlos, nos cuentan todo lo que quieran contarnos, evidentemente, y sobre sus situaciones actuales. A partir de allí, yo por lo menos tomo nota de las cosas que me llaman la atención de cada una de estas personas y en la siguiente sesión trabajamos ya como la toma de conciencia de que estamos aquí y por eso queremos dar un paso más en este camino de esclarecer o encontrar el sentido, ¿no? Entonces vamos preparando como los mapas en los que cada uno encuentra el rumbo para poder seguir por allí. Son muy diferentes las personas, ¿vale? Hay personas que vienen con muchas quejas, no solamente de la enfermedad, sino también pues, se quejan de la situación de salud, del sistema, etcétera, etcétera. Es complejo.
Sin embargo, como todos van a lo mismo, que es a encontrar esa luz y a poder salir de esa situación en la que se encuentran, trabajamos con actividades que pueden ayudarles a entender. Por ejemplo, lo primero, que nos digan exactamente en qué nivel, por ejemplo, de dolor están. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a veces lo hacemos con colores, a veces lo hacemos con palabras, que lo expresen con la intensidad de un color, haciendo un dibujo, que elijan un color, por ejemplo, y la mayoría escoge el rojo, generalmente para pintar el color. Entonces van en diferentes días de esa semana que no nos vemos, durante el tiempo que dura la primera semana, van haciendo dibujos con el color, la intensidad del dolor, lo que sienten, y eso hace que ellos se conecten consigo mismos, que entren en conexión, en comunicación con sí mismos y logren hacerlo más, ¿cómo sería la palabra? Más objetivo. Ya. Necesitamos objetividad, porque la subjetividad del dolor es extrema y la del sufrimiento aún más. Entonces, tenemos que objetivizar, y una vez que objetivizan, ellos mismos se hacen conscientes de que no es todo, no es lo más horrible, no es el catastrofismo infinito, sino que es un punto, es un día, es un momento exacto, ¿no? Yo creo que cuando hablé contigo, no sé si te comenté y si recuerdas que yo les hablo mucho de los mini duelos. Las personas que viven con dolor o que vivimos con dolor, diariamente vivimos microduelos a lo largo de todo el día. Esos microduelos son tomas de conciencia que, una vez que ellos han objetivizado la sensación o el sentimiento, pueden relacionar esa situación con esa emoción que ellos están sintiendo. Entonces, te pongo un ejemplo. Había una paciente que trabajaba de cara al público y que siempre iba con zapatos de tacón, ¿vale? Y tuvo que dejar de usar zapatos de tacón. Entonces ella ya no se podía arreglar. Catastrofismo total. Ya yo no me puedo arreglar, ya yo no puedo ir guapa, ya yo no puedo ponerme... Todo o nada, ¿no? Todo o nada. Entonces, cada vez que me voy a vestir me acuerdo que no me puedo poner esos zapatos, entonces no me puedo poner esta ropa. Me llevo una frustración y todo retroalimenta el sistema. Y es un instante cuando se va a vestir, un microduelo. Lo vive casi todos los días. Cada vez que se tiene que poner una ropa, tiene que combinarla con una zapatilla que le sea cómoda. Y eso le producía muchísima frustración. Cuando logró identificarlo, se dio cuenta que no era el fin del mundo. Era simplemente... Lo racionaliza, ¿no? Hacer un giro, ¿no? Elegir, como dijimos al principio, cómo voy a enfrentar esa situación de no poder ponerme este zapato o este, ¿no? Sino que tengo que cambiarlo. Le doy un giro, una vuelta, y elijo, en vez de frustrarme y enfadarme, elijo buscar algo que me llene, que me dé, que me haga ilusión, y así muchas cosas durante todo el día. Imagino que también les intentáis alejar un poco el problema, ¿no? Que tengan una visión más global de la situación, ¿no? Claro, eso hace también eso, ¿no? El hecho de que puedan tomar conciencia. Para tomar conciencia hay que dar un paso atrás. Muy interesante que me digas eso, porque sí, me ayuda a explicar eso, ¿no? Es un paso atrás y poder verme en esa situación. Que a veces cuando nos centramos en un problema estamos demasiado cerca en él, y dar dos pasos y nos permite ampliar el rango de visión de manera figurada, ¿no? Sí. No es literal, pero conseguir ver con más perspectiva toda la situación nos lleva a racionalizar el problema y darle la importancia que muchas veces tiene. La verdad es que es súper interesante. Lo es, y a mí me fascina, me gusta, porque aparte yo he aprendido muchísimo de la gente con la que he trabajado. He aprendido infinito, porque todos me dejan algo, todos me dan un feedback final en el que gracias, pero no, porque cuando tú le dices a alguien el sufrimiento, ¿no? El dolor es ¿cómo es la frase esta, no? El dolor el sufrimiento es opcional, ¿no? ¿Cómo era? El dolor es... El dolor no es optativo, el sufrimiento es opcional. Algo así es, ¿no? Un poco. Se enfadan muchísimo. Yeah. Muchísimo. Porque no puedo elegirlo. Si me duele, sufro.
Parece que van de la mano. Correlaciones, Y cuando tú hablas de lo que es la forma de trabajo, la filosofía con la que trabajamos en la Asociación Viktor Frankl, tienes que soltar eso, ¿no? Si nos ponemos a hablar a nivel psicológico o de coaching o todas estas cosas, es mucho más complejo. Pero aquí lo simplificamos a no tienes por qué sufrir porque tengas esta situación. Cuando seas consciente de esto, te permitirá despegar esas dos palabras, dolor y sufrimiento, ¿no? Y en muchas filosofías eso es así, ¿no? En el budismo, por ejemplo, la primera flecha es la real, la segunda flecha es la esquívala, ¿no? No tiene por qué darte tan bien. La primera flecha es el dolor, la segunda es el sufrimiento. El sufrimiento no tiene por qué estar en tu vida, no estar correlacionado al 100%. No tiene por qué estar obligatorio en la ecuación. Obligatorio en la ecuación, no. El sufrimiento, lógicamente, aparece. ¿Cuántos años llevas en la asociación? Yo creo que llevo unos 8 años o algo así, siendo voluntaria. Y nos contabas que empezaste como paciente. Sí, fui porque quería conocerlos, ver cómo trabajaban, me gustó mucho la filosofía, me sentí muy identificada, conocí a una persona fantástica en ese momento que ya no está con nosotros, que vivía con dolor crónico. Imagínate tú como anestesista conoces esto, ella vivía con una neuralgia del trigémino de las 3 ramas. Vivía con una medicación súper fuerte, ella estaba allí y con ella comencé a dar los talleres. Los dos como líderes, las dos como líderes. Como moderadoras del taller, sí. Imagino que tuviste una fase de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquellas primeras etapas? Pues con muchísima ilusión, porque aparte los talleres eran presenciales, ahora los talleres se hacen online, por lo menos el mío se hace online, y lo agradezco que me lo permitan, porque la verdad es que a mí pues, se me complica un poco el estar allí en la asociación. Al principio eran talleres muy largos, de 5 o 6 semanas, y eran presenciales, y venía la gente con sus tacatacas, con su bastón, con su cara de tristeza, con su compañero porque no podían moverse solos. Y al final terminábamos siempre en una celebración porque entre ellos mismos hay días en los que en el taller, aunque tú tengas un montón de cosas planificadas, nadie te hace caso porque están de entre ellos. Y tú y esto, y dice lo otro, y ay no, pero a mí me funciona. El plan es que no hay plan, ¿no? No hay plan. Entonces la gente está entre ellos mismos, nosotros, tú das, como dices tú, ¿no? Doy un paso atrás y los dejo ser. A veces nos pasa también en el podcast, ¿eh? Que el plan es que no hay plan. Y la verdad es que son los que mejores salen, ¿eh? Pues a mí me encanta porque ellos son sabios. Lo que pasa es que tienen una venda en los ojos que es el dolor. Y el dolor puede ser muy duro, muy duro. Yo lo he vivido desde... Yo tengo la enfermedad desde los 13 años, ahora tengo 52. Y vivir con dolor es... Yo siempre digo una cosa que a veces suena un poco dura y se los digo a ellos también, y es que yo tengo el privilegio de que yo me enfermé joven, pequeña. Entonces aprendí a vivir con eso. Yo no sé vivir sin dolor, no sé lo que es. No lo recuerdo. Eso me parece a mí que te lo ha enseñado la asociación, ¿eh? Puede ser. Probablemente a verle la parte positiva a sufrirlo desde joven, eso yo creo que te lo ha enseñado un poquito la filosofía que... Seguro, segurísimo, porque a ellos son... Elegir cómo lo racionalizas. Totalmente, por eso cuando llegué a la asociación me sentí súper identificada porque pensamos lo mismo. Si vosotros vais por ese camino, vamos por el mismo camino. Al fin encontré un sitio que piensa como yo, que vive las cosas como yo y que cree que se puede ayudar a la gente desde esa perspectiva. Creo como médico del dolor, llevo ya, no sé, 15 o más años tratando a pacientes con dolor crónico y creo que la actitud es fundamental. Creo que conseguir alinear y volver a poner pie en pared, ¿no?, por parte de los pacientes, es fundamental. ¿Hasta qué punto crees que el acompañamiento, ya no por vuestra parte, sino por la familia, es importante? ¿Actuáis también sobre ellos? 100%, súper importante. Sí, actuamos con ellos. De hecho, están invitados a los talleres. A mis talleres están invitados los acompañantes. Pueden venir tanto personas que viven con el dolor como personas que cuidan a personas con dolor. Es que al final ser conviviente con una persona con dolor crónico
prepararse para acompañar y estar a la altura. Porque claro, el protagonista sin duda es el que sufre, pero el que está al lado también tiene que prepararse para esa nueva situación, ¿no? Y creo que es fundamental que pues, también viva su duelo. Sí, tiene un duelo también. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Las personas que acompañan también tienen un duelo. Han perdido a esa persona a la que eligieron para vivir, ¿no? Porque por lo general lo hacen antes de que ese dolor exista o de ese accidente de tráfico que le dejó la columna totalmente, etcétera, ¿no? Y cirugías. todo esto, antes de que la vida de esa persona haya cambiado radicalmente por una enfermedad, por un accidente, y que se haya instaurado entre ellos el dolor, esa elección fue antes de eso. Y esa persona se convierte durante un tiempo, siempre digo, como me enseñó mi gran amiga con la que hacía los talleres al principio, de momento está ahí. De momento el dolor sigue aquí acompañándome. Entonces, en ese momento, ese dolor y esa persona pueden haber elegido estar en sufrimiento o estar en otra energía, en otra actitud. No saben que pueden elegir a veces, ¿vale? Entonces, que nadie te prepara, ¿eh? Yo creo que ni te prepara para sufrirlo, ni te prepara para estar a la altura de que la persona que más quieres, bueno, o una de las personas que más quieres, pueden ser tus hijos, puede ser tu pareja, tus padres, ¿no? Estar a la altura para dar la talla, porque al final, por desgracia, no es una carrera, no es un sprint, es una carrera de fondo. Y yo lo veo muchas veces en los acompañantes, el hecho de cómo también la enfermedad impronta y cómo ellos se preocupan, ¿no?, por el hecho de no dar la talla. Y creo que esta ayuda que también proporcionáis es fundamental, porque el paciente también va a conseguir más si lo que le acompaña en su día a día es de mayor calidad. Totalmente. Me he encontrado con casos muy difíciles de rescatar en tan poco tiempo, que son personas que son cuidadoras por naturaleza, ¿no? Protectoras por naturaleza. Hay gente que vale, ¿eh? Pero hay gente que vale y hay gente que quiere cambiar la vida de esa persona porque no soporta verla sufrir. Imagínate que yo, pues, si mi pareja en este momento no soportara ver cómo yo estoy sufriendo y quiere cambiar mi vida. Eso es muy complejo de trabajar, porque la persona lo hace tratando de llenar esa necesidad, de cambiar ese sufrimiento, y esa otra persona no está preparada para hacerlo. Entonces hay un entrenamiento para cada uno, ¿no? Sí, conseguir que se alineen también en las etapas. Que se alineen, claro. A veces también lo veo, también veo a algunos familiares que quieren empujar por encima de lo que el paciente está preparado, ¿no? Hazte esto que seguro que va a mejorar, y el paciente no está preparado todavía para ello, y que en el afán de volver a conseguir cosas les presionen, y al final es el entender que, bueno, que tienen que estar los dos preparados, a ver, el paciente por supuesto, pero que tienen que encontrar el punto, la etapa para ir en paralelo, ¿no? Así es, y sobre todo porque quieren quitar el sufrimiento del medio, y una de las cosas que es súper importante entender dentro de la filosofía de Viktor Frankl es: no hay que huir del sufrimiento, hay que verlo a la cara directamente, saber que existe, saber que lo puedo vivir y pues poco a poco ir desprendiéndome de él y abrazándolo cuando está, y sabiendo que puedo elegir otro camino diferente. Entonces, confrontarlo. Exacto, esta persona que está al lado también tiene que entender eso, que hay etapas, que hay momentos, que hay situaciones, y que evitar el dolor a toda costa o evitar la enfermedad a toda costa no es a veces la solución. No es la solución. No es la solución, no. La verdad es que creo que hacéis una labor espectacular, de verdad, Mónica. Creo que ayudáis a gente que lo pasa muy mal, y además de una manera muy desprendida. Creo que sois de otra pasta y eso es muy de agradecer. Yo puedo dar fe por la gente que conozco, a la cual habéis ayudado. No sé, agradecerte todo lo que haces por este perfil de pacientes, y luego me gustaría, para aquellos que nos vean y que tengan intriga por saber más de vosotros, tenéis
Aquí en Valencia sé que hay una asociación. ¿Tienes constancia de que haya a nivel nacional o internacional sea una iniciativa más en otras ciudades, o solo estáis presentes aquí en Valencia? No, hay en todo el mundo. En todo el mundo no diría, vamos, exagerado un poco. Pero sí que sé que hay en otras partes de España, existe la asociación, ahora mismo no te sabría decir qué ciudades, pero sé que existe porque hemos hecho encuentros. Y ha venido gente, sé que en Argentina es muy potente porque hay mucha escuela de logoterapia en Argentina y trabajan mucho con esta filosofía. Y ha venido gente que nos ha formado a los voluntarios de allí a hacer talleres. Quería darte las gracias, de verdad. Quería que le expresases también la gratitud a toda vuestra gente. Y nada, la verdad es que a los que nos estáis viendo, expresaros que, bueno, me consta que seréis bienvenidos y que están ahí para escucharos, ayudaros. A mí, sin duda, que el saber más de ellos, creo que me ha impulsado a querer ser mejor médico, a intentar ponerme más en esa visión humanista, que, bueno, al final el paciente es esto, ¿no? Lo primero es persona, y a veces el escuchar, el entender, el ponerse en su lugar ayuda muchísimo. Gracias de verdad, Mónica. Gracias a ti. Gracias a todos por acompañarnos en un episodio que espero que os haya gustado mucho. Si queréis saber más sobre la asociación, dejárnoslo en comentarios, nosotros se lo trasladaremos. Toda la información la tenéis disponible en su web, que es la asociación Viktor Frankl, ¿vale? Y la podéis encontrar en internet y allí podéis encontrar más información sobre los talleres. Muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer y hasta pronto. Gracias, Mónica.